noches de sábado, bienvenidos todos a Más se perdió en Cuba, en el Toro Televisión, donde tenemos un sentir. Miren, está muy bien esto de que los voluntarios hayan sido los héroes de la tragedia de La Dana en diferentes lugares de España, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Está muy bien. Nos hace sentir orgullosos de la solidaridad demostrada, del esfuerzo demostrado, de la prontitud, de todo. Ejemplares. Pero eso no debe alterarnos el juicio, porque tiene que haber un reproche absolutamente justificado contra la casta política. La casta política no ha estado a la altura, sigue sin estar a la altura, solo preocupada de, no, ¿y tú qué? ¿Y tú más? ¿Y yo tal? Pero no, ¿pero cuál? Pero no, no han asumido sus responsabilidades. Cuando nombran a alguien para ser consejero, para ser presidente de la comunidad, o para ser ministro, o para ser vicepresidenta, o para ser vicepresidente, en el sueldo lleva asumir las responsabilidades. Y de eso aquí nada, cero. Se han ido a sus casas, eso sí, han encendido los ventiladores, la guerra abierta, bien, vale, pero eso no es suficiente. Y hay que movilizarse para exigir a los responsables políticos que asuman esas responsabilidades. ¿Cuántas dimisiones se han producido? 11 días de la catástrofe. Ninguna. Cero. Nada. Todos agarrados a la poltrona como si fueran... Y mientras tanto han consentido que su inacción, su incapacidad, todo lo que hemos visto, pues se podría haber solucionado antes y mejor. Probablemente no era necesario el esfuerzo de los voluntarios. Pagamos muchos impuestos. Y esos impuestos debieran servir para tener unos servicios públicos capaces de adecentar la zona de las Danas, de localizar a los desaparecidos, que esa es otra vergüenza, porque seguimos buscando a no sé cuantísimos, y resolver las montañas de coches y resolver que haya electricidad. ¿Tan difíciles? ¿Tan difíciles? No, no es tan difícil. Unos porque no decretan el estado de emergencia, otros porque no estaban donde debían estar. En fin, que tiene que haber un reproche y solo con ese reproche de la ciudadanía conseguiremos de aquella manera que la situación mejore. Bueno, hoy vamos a empezar hablando de la victoria de Trump, de la caída del gobierno alemán, cosa que deja a la izquierda mundial en el escaparate de Pedro Sánchez, porque no va a quedar nada más, no va a quedar nada más. Qué cosas, ¿eh? Está bien la izquierda mundial, ¿eh? Con este gran líder que tenemos en España les puede arreglar la cosa. Bueno, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don José María Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Don José María, ya lo saben ustedes, es catedrático en Derecho, ha sido juez, ahora juez en excedencia, y además pues, es diputado de Vox en el Parlamento de España. Lo digo bien, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. Me he dejado unos cuantos títulos, pero... Sí, bueno, muchas gracias no importa, por invitarme. ¿No? Gracias, gracias a ti. Don Alfonso Rojo. Placer. Director de Periodista Digital. Espero que hoy me secundes porque lo que ha pasado en España no es, ya no de recibo, es de país de tercer mundo. Sí, más propio de Burkina Faso o de latitudes extrañas que de un país como el nuestro. Pero bueno, como decías, una epístola de San Pablo, no sé cuál de ellas, los caminos del Señor son insondables. Don Iñaki Ezquerra, muy buenas noches. Buenas noches. Intelectual, fundador del Foro de Hermua, escribe en diferentes medios de comunicación y es uno de los hombres que más sabe de Pío Baroja en España. No sé qué hubiera dicho don Pío. No, hay gente que sabe mucho más, pero eso sí, soy muy apasionado de Pío Baroja, pero bueno. Y don Julián Salcedo, que es doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y además es secretario del Club Liberal Español. Efectivamente. Bueno, pues empezamos nuestro recorrido, la victoria de Trump. Vamos a ver la victoria de Trump porque, bueno, ha sido espectacular. Ahí está el hombre en lo suyo, además baila bien el tío, es insoportable. Ha ganado en el Senado, está a punto de tener mayoría en la Cámara de Representantes y va a ser presidente, tiene por delante 2 años en los que puede hacer lo que le dé la gana. Hasta que lleguen las midterm elections y entonces pues a lo mejor ya no es tanto. Pero de momento tiene 2 años por delante para reconducir el país a donde él cree que debe estar. ¿Cómo ha pillado esto a las fuerzas políticas españolas? Pues hemos visto muy sorprendentemente a un Pedro Sánchez que se ponía el primero en felicitar
a Donald Trump, siendo que en la anterior campaña pues lo denostaba públicamente, bueno, pero estas cosas de apuntarse a caballo ganador. Y muy particular, lo de Cuca Gamarra, la que yo cariñosamente llamo ya Camarra. Camarra porque hay que ver cómo es Camarra. Resulta que en julio decía, cuando hay una crisis aparece una mujer con fuerza. No se acordó de Giorgia Meloni, se acuerda de Kamala Harris, que dice ha revolucionado la política. Tremendo el ojo clínico de doña Camarra, la del PP. Bueno, otros, ¿qué tal? Ahora sí, pero antes no, en fin, bueno. ¿Cómo han visto esa victoria electoral? Que además vamos a unarla con otra debacle, la que sufre Alemania. En Alemania pues están al filo de elecciones, no sé si va a haber antes una moción de confianza del canciller, el único que quedaba de izquierdas en Europa, Olaf Scholz, ahí le ven en pantalla. Tenía un ministro de Economía liberal, le han echado, no se ponen de acuerdo con los presupuestos y sobre todo no se ponen de acuerdo con la receta para sacar a Alemania del mundo de la recesión económica, que es el problema, ¿no? Es la economía, como diría Bill Clinton, copiándoselo a su jefe de campaña. Lo de Trump, don Iñaki Ezquerra. Sí. Bueno, pues a ver, por un lado está la campaña tan desastrosa del Partido Demócrata, es decir, que de Biden, de repente teniendo que ser sustituido por Kamala Harris, en fin. Pero luego está lo que viene de atrás, quiero decir que yo creo que un Partido Demócrata que ha asumido banderas que todos conocemos, el wokismo, el multiculturalismo, la cultura de la cancelación y todo eso, todas esas causas estratosféricas, pues en un momento en que hay unas crisis inflacionistas, pues la gente, yo creo que en ese sentido, a mí no me entusiasma Trump, pero creo que en ese sentido, yo creo que la sociedad norteamericana es bastante sana, quiero decir que no se agarra a lo ideológico, sino que mira su bolsillo y ante unos señores que le están jorobando o que no buscan soluciones a esa inflación, pues de repente abrazan a alguien que les parece que es mucho, que está más en la realidad. A mí, desde luego, yo preferiría que quienes traen la sensatez a los países no fueran populistas. O sea, me gustaría que fueran líderes más serios y más tranquilizadores. Pero bueno, cuando los que se supone que encarnan la moderación y el centro fallan, pues lógicamente se abraza el populismo. Yo la pregunta que me hago es que en un país que tiene 335 millones de habitantes y 250 millones de votantes no han podido encontrar candidatos mejores que Kamala Harris y que Donald Trump. Bueno, esa es la pregunta, pero ya digo que tampoco me sorprende demasiado y creo que ya digo que el problema viene de atrás y por cierto, termino, y que muchos de los lastres que hoy tiene la política española, precisamente esa herencia viene del partido, curiosamente viene del Partido Demócrata. Alfonso Rojo. Mira, a todos nos gustaría tener líderes con el sex appeal de John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, con el patriotismo de Charles de Gaulle, con el savoir-faire de Adenauer, y podría poner más ejemplos. Pero tenemos lo que tenemos. En Estados Unidos estaban Kamala Harris y Donald Trump. Y hay que ir al fondo. Yo creo que el fondo es cuál fue la propuesta esencial de los demócratas y de Kamala Harris en esta campaña y cuál fue el mensaje y la propuesta de Donald Trump, que eso explica su victoria, ahora a balón pasado, a toro pasado, porque yo no estaba seguro de que iba a ganar Trump, sobre todo viendo lo que publicaban los medios norteamericanos, los medios españoles, las televisiones y las encuestas. Y la propuesta de Kamala Harris fue más historia del género, más todes, todas y todos. Más inmigrantes, más dinero público invertido. Más dinero público gastado, un impuesto bestial sobre las plusvalías y mucha mamonada. Y que les encanta y les ha encantado, pues a las, como decían aquí en las televisiones, a las mujeres universitarias formadas y a los multimillonarios pijos de Wall Street y de Hollywood. Y el otro, con el pelo rojo, el color de la zanahoria y los exabruptos que propina, oye, habló de inflación,
de economía, de amenaza potencial de la inmigración descontrolada y del tío corriente. Y al final la clase obrera, los americanos, los hillbillies estos de los Apalaches, hasta los Amy's de Pensilvania, pues le han votado. Y hasta los hispanos, porque la gran victoria se produce paradójicamente, lo que cambia analizando los datos. Yo he estado siguiendo el New York Times, la parte que tienen abierto, porque me niego a hacerla de pago. Y al final, cuando ves los resultados, pues es lo que tendría que ocurrir en España si hubiese un poco de sentido común. Todo llegará. Entonces, esto es la victoria del sentido común sobre la insensatez. Es decir, tú no le puedes decir a la gente que le ha subido el coste de la vida, el precio de la cerveza, el precio del café, el precio de los alimentos, hablarle de que, bueno, pues de identidades de género. Le tienes que hablar de eso y Trump lo ha hecho. Julián. Bueno, pues yo creo que Kamala Harris se vino desdiciendo de algunas de sus propuestas durante toda la campaña. Al final, yo creo que el ciudadano medio americano no sabía muy bien qué es lo que le proponía, porque decía una cosa y a continuación decía la contraria. Lo que sí que parece claro, aunque trató de ocultarlo en algunos momentos, es que toda su política estaba basada, parecía que iba a estar basada en una subida de impuestos generalizada, no solo a los ricos, sino a toda la clase media americana, que ya han sufrido bastante ante una inflación galopante, etcétera. Una lucha feroz otra vez a favor del cambio climático, hay que invertir más en temas que vayan contra la emisión de efecto invernadero, etcétera. Más gasto público, no se sabe muy bien en qué. Y claro, pues esto es justo lo contrario de lo que la sociedad y los ciudadanos norteamericanos piden y necesitan, ¿no? Y como conclusión yo casi lo resumiría en que no se puede confundir ideología con economía. No tenía un programa económico, tenía un programa ideológico y la economía va por otro lado. Hay que olvidarse de la ideología y atender, digamos, lo que se necesita. José María Sánchez. Sí. Bueno, todo esto que estés diciendo yo creo que es cierto, pero a mí me gustaría, lo comparto todo, a mí me gustaría tratar de interpretar estas elecciones en un tiempo más amplio, no ateniéndonos a la realidad circunstancial de este año, de 2024, de Trump, de la tonta de Kamala, etcétera, etcétera. No. Vamos a ver, yo creo que la nueva elección, reelección, diferida en el lenguaje de Cospedal, ¿no?, en el tiempo de Trump, es muy importante, primero por lo que va a suponer su mandato, en términos de ejecución, si estamos a lo que ha prometido, lo que es su programa, que ya sabemos que no podrá ejecutar el 100%, y segundo, lo que significa políticamente. Políticamente para los Estados Unidos y para el resto del mundo. Es decir, aquí hay un puñetazo en la mesa contra todo eso que habéis mencionado del wokism, de políticas económicas que no se puede comprender cómo se siguen defendiendo por algunos gobiernos en el mundo, porque son políticas cuya aplicación en el pasado indica con toda evidencia que fracasan en un medio y largo plazo, que son pues las del Partido Demócrata o las que está aplicando aquí el memo y acaso delincuente de Sánchez, y otros tantos, ¿no?, por ahí desperdigados, que son todos igual de estúpidos y igual de incompetentes, y igual de poco atentos a los intereses de los pueblos que gobiernan. Bien, pero además aquí hay que entender otra cosa, en mi opinión. La nueva victoria de Trump es una vez más, un torpedo en la línea de flotación de la partitocracia, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Recordemos por enésima vez, Trump no es o no fue en su momento el candidato del establishment republicano, por lo tanto fue un outsider que se encaramaba a una campaña electoral en condición de candidato y que en su momento ganó. Claro, después de haber sido presidente es evidente que el establishment lo ha apoyado más.
pero todos sabemos perfectamente que el Partido Republicano tiene muchos enemigos, y enemigos perseverantes y enemigos poderosos, ¿eh? No son cuatro congressmen o congresswomen o senadores pirados de no sé qué del estado de Idaho. No. Tiene enemigos muy poderosos en el partido y, sin embargo, el pueblo americano ha prescindido de esos establishment o del establishment que incluye a demócratas y a republicanos, sin duda alguna. Es decir, hay una manifestación popular sentida y reiterada de rechazo de este control del aparato estatal y del gobierno de la nación, y por extensión digo, del gobierno de las naciones en todo el mundo occidental, por este suerte de aparato establecido al que es difícil desalojar. Hay una voluntad popular de rechazo de todo ello. Y no es la primera vez, en el caso de Trump es la segunda. Y no es la primera en la historia política americana reciente. Recordemos que en 1900, yo lo digo siempre esto, en fin, a riesgo de ser un poco pesado, pero recordemos que en 1992 Bush Sr. no fue reelegido porque el candidato outsider Perot llegó a tener el 18% del voto popular, que era un voto que había cogido de, vamos a decir, los votantes no demócratas. Y de esta forma propició la victoria de Clinton. Reflexión del Partido Republicano: ninguna. Nos da igual. Seguimos haciéndolo todo igual. Reflexión del Partido Demócrata, que podía haber visto en cabeza ajena lo que podía suceder: ninguna. Nos da igual. Seguimos haciendo lo mismo. Bueno, ya hubo allí una advertencia clara. Y luego creo, sinceramente, que la elección, no la reelección de Obama, fue también una advertencia del electorado americano contra el establishment y contra la partitocracia. ¿Por qué? Pues por la elemental razón que se aplica en este caso lo mismo que he dicho de Trump en su primera elección. Obama no era el candidato del establishment demócrata, lo era la sinvergüenza y loca de Hillary Clinton, que califico así porque lo merece, y he sido muy amable con ella. Bueno, hecho esta introducción sobre los cambios políticos mundiales, vamos al cambio que yo espero se produzca contra la casta política en España después de su inacción o su acción demoledoramente negativa cuando tenemos una crisis que plantea muchos muertos, que plantea muchos desaparecidos, que plantea una reflexión sobre cuál es en su cabeza el mandato que tienen cuando son elegidos para cargos relevantes de la política, que no solo es reprocharle al enemigo político sus defectos para expurgar los propios, no, es actuar en defensa de los bienes y las personas y los bienes, mejor dicho, que es la gran cosa que se echa en falta aquí. Una de las que más se echa en falta es una que ha desaparecido, Teresa Rivera. Teresa Rivera es la que decidía la pasta para las actuaciones en los cauces del río. Teresa Rivera es la que controlaba la EMET, que decía que iban a caer 180 litros y cayeron 600. Teresa Rivera era la que controlaba en su ministerio el sistema de alarmas, que llegaron muy tarde desde ese ministerio. Pues ahí la llamada a la Generalitat Valenciana diciendo, oiga, que hagan lo que tengan que hacer, pero esto lo que viene afecta a las personas. Esa se produce desde Colombia, que es donde está su número 2, el número 2 de Teresa Rivera, en un congreso. Así es que ella preparando el examen para ser comisaria europea, el número 2 en Colombia, y el ministerio desgobernado, donde ha habido dinero para hacer obras y ellos han decidido no hacerlas. Bueno, pues claro, al final tanta es la desgracia que tenemos antes como la que tenemos después, ¿no? Y ahora es el momento de señalarlos con el dedo y, en mi opinión, de empezar a plantearnos salir a las calles para exigir un cambio en la cultura de la casta política española. Vamos con Teresa Rivera.
Martes 29 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional avisa a las 8 de la mañana de la llegada de una dana que va a producir precipitaciones e irá acompañada de fuertes tormentas y rachas de viento en la zona sur y este peninsular. En este momento, tanto la AEMET como la Dirección General de Protección Civil ya manejaban la información meteorológica. Hasta entonces, y 12 horas antes de que comenzaran las inundaciones, ya eran 3 los ministerios conocedores de la emergencia: Presidencia, Transición Ecológica e Interior. Y de todos los responsables es Teresa Rivera la única que no se ha manifestado al respecto. No ha dado ninguna comparecencia y sí que ha dado plantón junto a Pedro Sánchez al Congreso y al Senado para no dar explicaciones. Ojo que desde el minuto 1 ha liberado su agenda para poner rumbo a la Comisión Europea, aunque ha participado, eso sí, en 2 reuniones de la Comisión de Seguimiento de la Dana. El mismo martes que se conoce la alerta, su cartera, la de Transición Ecológica, no llamó a la Generalidad Valenciana hasta las 8 de la tarde y 11 minutos más tarde las alertas móviles empezaron a sonar. El encargado de Rivera para estas gestiones fue su número 2, Hugo Moreno, que estaba en un congreso en Colombia y fue quien alertó a la consejera de Justicia, Salomé Pradas, incluso de una posible rotura de la presa de Forata. Pero la riada que pilló desprevenidos a los municipios de Paiporta, Benetúser y Catarroja fue el desbordamiento del Barranco del Pollo, y circunstancia de la que no informó en el primer encuentro del CECOPI tras la Dana el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, un afiliado del PSOE, y quien después de ocupar el puesto desde el año 2021 solo ha realizado 2 obras para prevenir el desbordamiento de los ríos en Valencia. Este organismo no comunicó nada sobre la evolución del caudal de la Rambla desde las 4 horas y 13 minutos de la tarde, y además lo hizo por vía email. Momentos más tarde, después de haber activado todas las alarmas, en las dependencias de Seguridad Nacional mantuvieron un comité de crisis, 2 vicepresidentas y 3 ministros para seguir los efectos del temporal. Sánchez aún no estaba siquiera en España, pisó la base de Torrejón de Ardoz al día siguiente, tras su viaje oficial a la India. Rinconcito para hablar de la salud más se perdió en Cuba con don Adolfo Albistur. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Xavier, ¿qué tal? Hay más de 7 millones de personas en España que sufren artrosis. Eso no tiene cura, eso va empeorando, pero podemos aliviarles el dolor que sufren por la artrosis. Efectivamente, además son 7 millones que normalmente nos juntamos en gente mayor de 50, en mujeres, pero sí es verdad que puede empezar desde más joven hasta gente ya que al final de su etapa de vida le suele dar artrosis. Entonces, ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Fundamentalmente lo que tenemos que hacer, Xavier, es quitar el dolor. El dolor es lo que te invalida, el dolor es lo que hace que cada día digas, ostras, mi artrosis, cómo me duele, ¿no? Cada vez que vas a hacer algo. Entonces lo fundamental es quitar el dolor. Al quitar el dolor, ¿qué conseguimos? Que podamos movernos mejor, y esa es la solución realmente que hay para la artrosis, porque cura no tiene. Bueno, deja de doler, puedes hacer movimientos que antes no tenías. Eso Oye, es. Pues es una maravilla. Es una maravilla. Las personas que lo tienen dicen, mira, o sea, me ha cambiado la vida. Yo digo, ¿exageráis? No, es que me ha cambiado la vida, porque no es lo mismo que yo, cuando voy a abrir un tapón, voy a abrocharme un botón, voy a hacer cualquier cosa que me esté doliendo, a que no me duela. Entonces, claro, es un cambio de vida. Bueno, y animados por el éxito de los guantes, ahora estáis en un invento nuevo. Eso es, o sea, esto sí que es una cosa que los espectadores nos decían, mira, ¿y la rodilla? ¿Qué pasa con mi rodilla que me duele muchísimo? Pues mira, lo explico rápidamente. Guante tiene masaje, vibración y calor. La rodilla, eso también lo tiene, masaje, vibración y calor. El guante trabajamos con ondas sonoras. La rodilla trabajamos con ondas de luz, infrarrojo y ultravioleta, porque son 2 tratamientos diferentes. La rodilla hay que penetrar dentro de la rodilla para que esa inflamación, ese dolor baje, y el guante es, digamos, que está más a superficial para que esas ondas sonoras actúen. Con lo cual, ambas van a funcionar perfectamente para el dolor de manos y para el dolor de rodillas. ¿Cómo podemos hacer para conseguir estos inventos? Teléfono completamente gratuito, llamadnos, preguntarlo todo, es un precio estupendo, os hacemos un descuentazo a Toro Televisión, vais a conseguir un 30% de descuento, pero además en el pack más, así que llamad, teléfono gratuito, como he dicho, 900-730-122, y el tensiómetro que habla, gratis también. Y el tensiómetro que habla, que no es poca cosa. Eso tampoco. Bueno, pues muchas gracias. Gracias Adolfo. a ti, Xavier. Nos vamos a publicidad. Bueno, y a esto hay que añadirle algo que enlaza con lo que decía José María Sánchez respecto del electorado americano. Y es que aquí no hemos pasado cuentas de un gobierno guiado por una
ideología radical que no ha hecho los deberes de lo que tenía que hacer. Por ejemplo, en materia de presas. En materia de presas hay 3 que se tenían que hacer en la zona desde hace 24 años y que no se han hecho porque, mire usted, no, bueno, hay un papel en Bruselas en el que el Gobierno y el Ministerio de esta señora reconoce que, bueno, que para nosotros lo prioritario es pues, la vida natural en los cauces fluviales, y esto, bueno, de las presas y las obras, esto es secundario. Bueno, espero que en el Parlamento Europeo, donde tendrá que ir en breve, le den caña y le digan que con ese currículum difícilmente puede ser vicepresidenta de la Unión Europea. Bueno, Iñaki, empiezas tú. Sí. Bueno, pues lo que hemos asistido es a una colección de calamidades. Es que aquí ha fallado todo. O sea, todo. Estamos hablando de Teresa Rivera. En fin, es que es un personaje, bueno, en fin, ya es que el propio ministra para la transición ecológica. O sea, es que está muy bien el ministerio, esa cartera esa que tiene, porque es lo estratosférico y estar pensando no sé, en un mundo angélico cuando luego está la realidad, ¿no? Es decir, que es alguien pues que cuando llega un verdadero problema pues no sabe, lo que hace es huir, ¿no? Y esta era la gran promesa que iba a tener, que tiene el Partido Socialista y la mujer de una gran proyección europea. En fin, es que ha fallado todo. O sea, claro, vamos, si no fuera por el carácter trágico que ha tenido toda la colección de desastres sucesivos que hemos estado siguiendo, pues claro, se prestaría al humor, ¿no? Es decir, que claro, una sociedad de repente vive un momento crítico y de tribulación y de zozobra, y de repente pues surge, a veces ocurre en la historia, surge un hombre que es capaz de hacer frente, ¿no? Un Churchill, un De Gaulle o un Adenauer, que decía Alfonso, ¿no? Bueno, pues un Adenauer y luego, pues siguiente, Carlos Mazón. Carlos Mazón era el hombre que necesitábamos, o sea, aquí Valencia encontró a su hombre. Bueno, pues, ¿a qué responde esto? Pues responde primero a una clase política, y lo estamos diciendo, primero que entiende la función pública y no como una vocación de servicio, sino que la entiende como un premio, que además tienen todos ellos, y lo vamos viendo, y se ha ido notando en todos estos años de la etapa democrática en España, cómo iban adoptando todos, en general, modales de yuppie. Y aspectos de yuppie. Yo entiendo que un señor que está en una multinacional y que la dirige o tiene un alto cargo sea un yuppie, lo entiendo. Pero alguien que está cobrando del erario público, está cobrando de los contribuyentes, no tiene sentido que vaya de yuppie por la vida, empezando por el propio presidente, ¿no? Que como le gusta salir a él en camisa, dentro del Falcon. O sea, ya es un modelo que no se corresponde con la realidad y ya digo, con la vocación de servicio que deben tener. Entonces, bueno, pues nos vamos encontrando con sorpresas un día y otro, que ya no son sorpresas, porque ya aquí lo que tenemos es una sensación de agotamiento, vamos, las cosas pueden estar peor. Creíamos que no podían estar peor, pues pueden estar peor. Y cada semana nos encontramos con una nueva calamidad. En fin, este es el resumen que al final, pero digo que es el producto de una deriva que ha sufrido la clase política española. Todo el mundo está llena de presidentes por todas partes, es decir, aquí todo el mundo quiere ser presidente. En España hay una obsesión con una presidentitis. A la gente le gusta, aunque sea, ser presidente de la escalera de vecinos. O sea, menos presidentes y más vocación de servicio y más tener los pies en la tierra, ¿no? Es decir, que, claro, todo lo que se ha contado de Mazón empezó con Mazón. Claro, aquí se han juntado tontos y malos.
Bueno, y teniendo en cuenta que los malos también pueden ser tontos y que los tontos también pueden tener su propio ramalazo de maldad. Quiero decir que, pero claro, uno que no aparece y que anda en unas comidas no se sabe dónde y que tenía, quiero recordar, 3 citas de agenda y no anuló ninguna de ellas, pese luego una consejera de Interior, esta Salomé Prada, ¿no?, que tampoco no sabía ni que existía un sistema de alertas de móviles, pero luego encima es que aunque lo hubiera sabido, las alertas de móviles tampoco funcionaron porque informaban de una presa que no había pasado nada y justo donde había pasado, que era en el famoso barranco ese del Pollo, de eso no informaban. Entonces, es que aquí ha fallado, pero todo, o sea, entonces, bueno, y estamos hablando de un tema que además, pues estos días ha salido y ya nos hemos hecho todos poco menos que doctores en danas y en riadas, pero resulta que es que ya Aznar lo incluyó en el plan hidrológico el añadir un pantano, una presa a la famosa Solución Sur. Eso en el 2001, pero luego se olvidó, es decir, que luego pues, se ve que tenía cosas más importantes como la guerra de Irak y perder las elecciones en el 2004 y entonces eso quedó aplazado. Rita Barberá habló de ello en el 2010, o sea, y también habló de la necesidad de crear una presa que desviara el agua, que no era suficiente el famoso Plan Sur. Bueno, pues al final aquí lo que ha habido es una postergación de soluciones. En fin, y ya digo, nos hemos encontrado pues con el peor gobierno de la nación y la peor clase política. En un momento han coincidido y tenemos pues el resultado ese. En fin. Julián Salcedo. Ha dicho Iñaki Ezquerra que aquí ha fallado todo, lo has repetido 2 veces. Yo creo que no, creo que han fallado todos, que no es lo mismo que falle así, en abstracto, que ponerle cara. Han fallado todos, ¿no? Yo creo que ninguno de los que han intervenido o no han intervenido tenían la más mínima capacidad para asumir el mando, entendiendo por tal el hecho de haber tenido alguna experiencia previa, no en catástrofes, yo no tengo ninguna desde luego, ¿no? Sí. Pero sí en organización de empresas, es decir, organización de cadenas de mando. No sé si tenía que haber sido necesariamente el ejército o tenía que haber sido un civil, no lo sé, pero alguien capacitado. Y han demostrado todos, tanto desde los que están del lado del gobierno como los que están del lado de la Generalitat de Valencia, valenciana, que ninguno estaban capacitados. Estoy de acuerdo, una circunstancia de esta nos sobrepasaría a todos, pero hombre, si tienes un poquito de experiencia, de gestión de equipos, de gestión, eso que se llama en las empresas, de tener planes de contingencia, ¿no? que lo hace todo para momentos que nadie piensa que puedan ser tan graves como este, pues hombre, te vas a poder defender un poquito mejor. Pero si no lo has hecho en tu vida, o como la consejera acaba de decir, que ni tan siquiera sabía que existía el sistema de alertas, que ahora dicen que estaba en régimen provisional. Bueno, pues en régimen provisional, pero tendría que saberlo, ¿no? Y yo también creo, para concluir, creo que no es el momento ahora de repartirse las culpas, porque ahora unos con otros están repartiendo las culpas, ¿no? Pues a ver cuál te toca a ti, de la Generalitat, a ver cuál me toca a mí, del gobierno. Es momento de que les imputemos no en sentido jurídico, sino en sentido, digamos, la sociedad, les imputemos las culpas a todos. Han fracasado, han fallado. Y por tanto, en estas circunstancias lo que tienen que hacer, no digo inmediatamente, porque probablemente no se puede quedar todo aquello descabezado y empezar a pensar, pero en cuanto se solucionen los problemas más inmediatos y más urgentes, es dimitir toda esa cadena de mando que ha fracasado, que clarísimamente ha fracasado, probablemente porque les ha superado como a todos, y nombrar otros, ¿no? Y si no cesan, no dimiten, pues ser cesados. José María Sánchez. Sí. Bien, yo quiero un poco comentar un concepto que ha utilizado en sus palabras Iñaki. Este concepto que se ve recurrir en muchos artículos de prensa, intervenciones de políticos, es el de la clase política. El de la clase política. Bueno, efectivamente, todo lo que estáis diciendo y todo lo que sabemos de estos días nos abocan necesariamente
hacer un examen, unas consideraciones, acaso un juicio del rendimiento de la clase política en una situación crítica como es esta, crítica de emergencia, que concluye en tragedia, con más de 200 muertos. Entonces, es absurdo ahora decir, bueno, no, ahora lo importante es restaurar el orden en esos lugares devastados y ya vamos a olvidarnos de todo. No, claro que lo primero es restaurar el orden y la situación de un mínimo bienestar en esos lugares devastados y de reparar a todas las víctimas de la devastación. Pero hay que examinar a la clase política. O sea, la democracia, no sé si tiene muchas cualidades o pocas, cada cual tendrá su opinión sobre esto, tiene una cualidad importante, que es que somete a quienes se dedican a la política a un testo-examen. Ese testo-examen se llama elecciones y tiene lugar cada 4 años. Bueno, pero no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Es decir, si vamos a confiar la calificación o el examen al que sometemos a los gobernantes a que éste tenga lugar únicamente cada 4 años, pues, en fin, pueden suceder cosas como esta. Entonces, ¿qué es la clase política? En una nación de democracia parlamentaria como la española o en cualquier otra, pues es una clase llamada política, pero que en realidad es una clase política profesional. Es decir, está constituida por un conjunto de personas que han hecho de la política su profesión. Esto no lo digo yo, esto está estudiado hace muchos años, más de un siglo, por Max Weber. ¿Y qué sucede con esto? Pues sucede que quienes protagonizan la vida política son profesionales de la política. ¿Y por qué son profesionales de la política? Porque probablemente, como lo son, no tienen otra profesión. ¿La tienen por sus grados académicos? Sí, son licenciados, son titulares de un grado ahora, pero ¿qué experiencia tienen de una vida profesional ajena a la propiamente política? Pues yo diría que más del 50% ninguna. Ninguna. Entonces, en estas condiciones, los partidos, porque eso también es propio de lo que antes se llamaba la partitocracia, es una faceta más de la partitocracia, en estas condiciones la gente que está en los partidos y que permite promociones de sujetos que tienen por profesión única la política, siempre dicen lo mismo, dicen, no, es que es muy listo. No, pero no tiene experiencia, no ha tenido un estudio de arquitecto, no ha sido directivo empresarial nunca, no es bombero, no, pero es que es muy listo. O vale mucho, que es una cosa que también se dice mucho en España, vale mucho. Bueno, ya, pero esto de que es muy listo o vale mucho, ¿en qué se fundamenta? Aunque usted me lo dice. Porque yo esto de que vale mucho o es muy listo, la frase está connotada de un contenido objetivo, es decir, no subjetivo. No, es que yo creo que vale mucho. No. Es que vale mucho o es que es muy listo. Bueno, pero entonces, ¿y en qué funda usted este juicio de que vale mucho o es muy listo, salvo en que usted quiere promocionar a este señor o nombrarle como Mazón presidente de la Diputación Provincial de Alicante o luego presidente de la Generalidad Valenciana? Porque ¿quién es Mazón? Y no quiero hacer leña al árbol caído porque es muy feo, pero ¿quién es Mazón? Pero lo que digo de Mazón lo podría decir de cualquier otro presidente de comunidad autónoma. Cuando digo de cualquier otro, digo de cualquier otro, incluido de Feijóo, que lo fue muchos años en Galicia. ¿Quién es este señor? Pues un señor que era cantante, malo. Mazón. Mazón. Y luego que creo que estudió Derecho, antes o después de dedicarse a la música pop. Bueno, bien. Y entonces este señor es muy listo. Ya, sí, pero además de que alguien que es su promotor nos dice que es muy listo y que vale mucho, ¿alguien nos puede decir cómo el resto de los mortales podemos tener certeza o al menos
una cierta convicción de que este señor efectivamente es muy listo y vale mucho más allá de lo que dice un señor que es su protector? Pues no. Pues no, porque estos señores forman parte de esa clase política profesional. Y entonces resulta que esa clase política profesional, y perdóname que me estoy diciendo mucho, José Javier, no es solo la que constituye los partidos y el aparato, porque si fuese solo eso, haya películas, que entre ellos se contraten, se paguen con lo que pagan los afiliados en las cuotas y con las subvenciones electorales y nos importa todo un comino. No, es que estos señores son los que luego son designados y elegidos para ejercer cargos ejecutivos, no parlamentarios, porque en los parlamentos se hace muy poco. Se hace muy poco. Son cargos ejecutivos. Entonces nos encontramos como esta consellera o como en este presidente de la Generalidad o con algún otro caso como la señora Rivera de vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica. Esta es la realidad y esta es la realidad de las democracias occidentales, de la española y de todos. Y los pueblos están hartos de esta situación, porque es una vergüenza y porque va en contra de sus intereses, de su vida y de su hacienda. Bueno, le voy a dar ventaja, porque luego voy a hacerle una refutación del argumento. Bien. No es cuestión de que uno sea cantante o no haya terminado derecho o no encuentre si el no teléfono móvil en el bolso. No. Ojalá fuera eso, se puede arreglar fácilmente, porque ahí está Margarita Robles, porque ahí está Grande Marlaska, porque ahí está Pedro Sánchez, porque ahí hay 5 o 6 del gobierno que no han dado la cara y que vienen acreditados por un pasado en el que tuvieron una formación y tuvieron un cargo importante. Pedro Uno Sánchez juez no. aquí, la otra jueza allá, Pedro y Sánchez esos no. han fallado igual de clamorosamente o peor. Vamos a describir el fracaso de la clase política en la predicción, sí. ¿Eso a quién correspondía? Al ministerio vacío de una señora que lo ha dejado tirado, pero que como antes llegó a presidir un instituto en París, fíjate tú qué lumbre. Teresa Rivera, la gran persona a proyectar, hay que ver, vicepresidenta del Gobierno de España y ahora vicepresidenta de la Unión Europea, si no lo remedian. Bueno, ahí está Margarita Robles, juez de carrera, tantos años, con las togas y las puñetas. Bueno, esta señora sale y dice en un momento de catástrofe, no, el ejército está para otras cosas. ¿Para cuáles? ¿Para cuáles? ¿Pero en qué cabeza cabe? Esa es una gravedad es mucho más seria que la de tener una consellera que no encuentra el móvil en el bolso, tener un cantante al frente de ahí que desaparece 2 horas y no está donde tenía que estar. Es mucho más grave no movilizar al ejército a tiempo. Y no lo quiso hacer deliberadamente porque a los socios del gobierno les produce urticaria cada vez que ven a un tío con la bandera, aunque sea pequeñita, la lleve en el brazo. Y luego está el caso de Marlaska. Marlaska es de lo peor. Bueno, un tío que manda a la unidad antiterrorista a buscar a los supuestos ultraderechistas del rabo la escoba. Hombre, que designa un fiscal para localizar al grupo organizado. Vaya mierda de organización, que no llevaban ni adoquines como la Revolución Francesa, nada. Les tiraban piedrecillas y eso sí, mangos de mocho. Hombre, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? La gravedad del fracaso, estaréis conmigo, en que no depende ni de la titulación ni de la experiencia. Depende de la puñetera ideología. ¿Llegaremos a ese...? ¿No? No, eso es una parte de las causas de esta situación. Eso convive, coexiste y es compatible perfectamente con lo que yo he dicho, porque la gente que tú has mencionado son gente encanallada políticamente desde que forman parte de este gobierno. Bueno, Alfonso Rojo. Casi estoy por aplaudirte, porque lo bien que has expresado lo que yo llevaba pensando un buen rato, pero si aplicásemos ad nauseam tu razonamiento, tendríamos que reducir al negociador con Puigdemont a la condición de electricista, al consejero de Renfe a la condición de portero de puticlub. No va por ahí la historia. Mira, aquí, en lo general, ha fallado, como ha fallado con nuestra democracia, la del 78, el concepto general.
Para las fiestas parecía estupendo la España de las autonomías. 17 reinos de taifas, 17 jefes de prensa, 17 no sé qué, 17 televisiones, 17... Para la juerga estupenda. Y se ha demostrado, con dolor y con muertos, que lo que vale para la fiesta no vale para los funerales, que es donde se mide a los hombres. A ti no se te mide en el guateque, sino cuando pintan bastos y se pasa miedo. Es donde hay que medir a la gente. Y ha demostrado que la España de las autonomías, que en teoría se construyó sobre la excusa, por otros motivos, sobre la excusa de que había que acercar la administración al administrado, es una mierda como el sombrero de un picador, sin matices. La España de las autonomías es una mierda como el sombrero de un picador, que vale para que la gente... Y además que tiene un laberinto burocrático que en la práctica, como estamos viendo, hace imposible resolver problemas reales y de fondo. Eso por un lado. Y después, lo que es aplicable a la clase política, a la que no tengo ni la más mínima simpatía, es aplicable al conjunto. Tenemos un papa que lleva 11 años sin venir a España, un presidente de la Conferencia Episcopal que yo creo que tocará bien la guitarra, pero no lo conozco en otra cosa y que ha dejado sin voz a la Iglesia Católica, por tocar un punto que a nuestros espectadores les va a doler porque les tiene que doler. Mañana cuando vayan a misa, piénsenlo, coño, a la hora de echar el óvulo. Hay que pensar ese tipo de cosas. Tenemos un ejército, el GEMAT, oye, general enorme, no sé qué, ha puesto el cargo a disposición. O sea, Margarita Robles se ha limpiado con él no sé qué, y ahí lo tienes, chupa del frasco Carrasco, general de 4 estrellas. No sé si los hay de más o de menos, pero de 4 sí que es. No me digas, tenemos, es decir, ya, no toca mi profesión porque ahí ya me desbarro, pero es verdad, es decir, aquí, y después, el comportamiento de Marlaska es más infame que ninguno, que el cantante de Mazón o lo que tú quieras, pero ¿cómo puedes tú mandar, o sea, tú que no has sido capaz de mandar para ayudar a la gente a sobrevivir una brigadilla de mierda, que no has sido capaz de acudir al rescate de los que se ahogaban, movilizas una brigadilla especial de la Guardia Civil en helicóptero con un fiscal especial para que al paisano y la culona que le pegaban al coche, tú viste los que le pegaban, por Dios, si tú lo has contado muy bien con lo del mocho. Tú ves ahí el comando organizado para atacar al presidente del gobierno. Y el otro tonto de lava diciendo, me encuentro bien, pero si nadie te ha preguntado, tonto del pijo, si nadie te ha preguntado nada, me encuentro bien, tú lo viste, y la cara que salía que parecía la Purísima, por una media, no sé si le dieron, pero si no le dieron, mal estuvo, coño. Iñaki. Sí, no, la verdad es que la ideología nos hace tontos. O sea, el que prime la ideología sobre la realidad y sobre un sentido pragmático, entonces, y en esto se ha visto claramente, quiero decir que que los ríos tienen que discurrir por sus cauces naturales y así pues ilustrar muy bien los paisajes. Bueno, pues sí, eso sería lo ideal, pero si resulta que tú ya has construido, se han construido unos pantanos, si resulta que se han construido líneas de ferrocarril y pueblos y edificios y ciudades en lugares donde no tenían que estar, lo que tienes que hacer es partir de la realidad que tienes, porque si lo que quieres es volver otra vez a que los ríos discurran por sus cauces, pues resulta que lo que puedes provocar es que eso, inundaciones de los lugares que se han construido sin tener en cuenta ese amor a los torrentes naturales y los cauces naturales. Bueno, entonces la ideología, insisto, hay que tomarla, está bien tener una ideología, no digo yo que no, pero en unas dosis, en unas dosis que sean conciliables con la sensatez. Antes ha dicho, y está bien la puntualización que hacía Julián Salcedo sobre que no es que haya fallado todo, no es que haya fallado todo, sino han fallado todos. Esto está bien porque, claro, cuando se está hablando, lo que no me gustó es la conclusión de que ahora no es el momento de buscar culpables. Ahora es el momento de buscar culpables, claro que sí. No era el momento cuando en las primeras 48 horas, cuando de lo que se trataba era de salvar vidas, no era el momento, claro que no era el momento de buscar culpables entre los que no habían previsto una situación así.
Era el momento de salvar vidas. Pero cuando ya han pasado 10 días y cuando aquellas 48 horas se desperdiciaron como se desperdiciaron y cuando la prioridad no fue salvar vidas, claro que es el momento de buscar, es la hora de buscar culpables entre los que buscaban culpables cuando no era la hora. Es decir, que fue en aquellos momentos. Y claro que tienen responsabilidades, hombre, por supuesto. Luego está una serie de personajes que no se sabe por qué, en esto la izquierda es más hábil que la derecha, evidentemente, otorga un prestigio, es decir, que aquí ha habido una serie de personajes que no se sabe de qué les viene el prestigio, no, es que Nadia Calviño es una mujer que vale mucho, Margarita Robles es una mujer que... Margarita Robles lo que representa, si la memoria no me falla, es el episodio más negro del Partido Socialista en el poder, o sea, cuando se fusionó, cuando para poner fin al felipismo fusionaron el Ministerio de Interior con el de Justicia. Sí. Y entonces ahí esta señora era secretaria de Estado y estaba con Belloc. Entonces es uno de los capítulos más negros de la democracia. No digo el más negro porque como aquí se van sucediendo los capítulos negros y bochornosos, pero ¿de dónde le viene a esta señora el prestigio? Y luego cuando la vemos diciendo eso, que el ejército no está aquí queremos que el ejército esté para todo, no sé cómo decía, pero con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, con una sonrisa que lo que indicaba es que estaba obedeciendo una consigna de su propio partido, y aquí ha habido unas personas que lo que estaban haciendo era intentar buscar culpables, rentabilizar políticamente la situación. O sea, esto es muy grave. Es muy grave. Ocurrió con la pandemia, es decir, que la reacción normal de alguien que no es un idiota moral es que cuando se produce una tragedia, salvar vidas como sea y ponerse y utilizar todos los medios al alcance de uno. Pero es que en esos panoramas lo que ocurre es que hay determinados individuos y determinadas personas que están ocupando puestos importantes y están en el poder, que es que lo que empiezan a mirarse es a ver cómo podemos aprovecharnos de esta situación. Exacto. Es que esto es muy grave, o sea, es muy grave y además es que en este caso lo han demostrado obscenamente. O sea, la sonrisa de Margarita Robles es que esto habría que reeditarlo todos los días para que la gente sepa a qué se está enfrentando. Y luego no contento con eso, Pedro Sánchez, que es el artífice de toda esta maniobra, no contento con eso, es que encima ya para remate quiere utilizar la situación para sacar adelante sus presupuestos y chantajear, o sea, si ayudamos a Valencia será porque me aprobáis los presupuestos. Pero ¿a dónde hemos llegado? O sea, la desfachatez es asombrosa. O sea, entonces, vamos a ver, yo termino con una cosa, precisamente porque es un problema de personas, no es un problema de instituciones. Cuando he visto estos días, este es un Estado fallido. Esto no es un Estado fallido, este es un Estado moderno que tiene cantidad de recursos y entre ellos un ejército que podía haber estado perfectamente al servicio de los ciudadanos y salvando vidas desde el primer momento. El problema no es un Estado fallido, son gobiernos fallidos, es decir, y personas que han fallado. Entonces, yo creo que en momentos, o sea, no creo que es el momento ahora de invalidar y de negar el Estado de las autonomías. Porque además es que no es realista, es decir, mañana no vamos a poder cambiar este Estado. Es decir, que nos puede gustar o no gustar. Eso es otra cosa. Sí es verdad que con un discurso sensato sí se debería pensar en la devolución de ciertas competencias que se han ido transfiriendo y que se ha demostrado que son inútiles. Por esa vía creo que sí creo que se podría plantear. Ahora, en un momento determinado en que hay catástrofes, lo que menos se necesitan son catastrofistas. O sea, gente que diga que esto no tiene remedio y que, no, esto tiene remedio. Sí, claro que tiene remedio. Los protocolos están y son buenos. Lo que pasa es que hay quien deliberadamente conspira para no aplicarlos porque no les conviene políticamente aplicarlos. Por seguir tu argumento, vamos a recordar lo dicho por Margarita Robles. El ejército tiene una presencia disuasoria. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo, sus labores, las labores que corresponden a la administración, en este caso la administración valenciana o en este caso labores de seguridad. Esto es de dimisión, de cese, de dimisión, de lo que queráis, de enterrarla
en un ministerio o de devolverla al Poder Judicial, que lo aguanta todo. Pero claro, es que ¿de quién depende esta señora? Pues depende de un presidente que vuelve de viaje, en el Bollywood, y que cuando vuelve se encuentra con que aquí hay una catástrofe, un estado que requiere la aplicación del estado de emergencia. Urgente, urgente, porque está muriendo la gente. Y en lugar de eso se le ocurre decir, si necesitan algo que lo pidan. ¿Cómo que si necesitan algo que lo pidan? El presidente del gobierno de un país serio y moderno, que quiere ser serio y moderno. Vamos a recordar a Sánchez. Y es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Por tanto, la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos, como estamos haciendo, inmediatamente. De decir, no, ahí vamos, ya estamos operando sobre el territorio, aquí no se preocupen ustedes, que esto lo vamos a resolver cuanto antes. Vamos a publicidad y luego lo debatimos. Bueno, Julián Salcedo. Bueno, pues yo quería decir algo a raíz de lo último que has citado, que es el presidente venía de Bollywood, ¿no? Sí, venía de Bollywood, pero el viaje en avión dura 8 o 10 horas. Quiero decir que es tiempo suficiente para que un ejecutivo que no tiene otra cosa mejor que hacer en un vuelo, que además tiene perfectas comunicaciones desde el avión presidencial o el avión del Falcon del Ministerio del Ejército, pueda tomar todo tipo de decisiones. Y cuando aterriza aquí en España, todas las decisiones ya están en marcha. Si se necesita físicamente que las firme, las firmará. Que podía haber convocado un consejo, debía haber convocado un consejo de ministros extraordinario en cualquier momento, si no el martes porque le pilló en la India, el miércoles o en el plazo más breve posible y haber tomado ya decisiones, ¿no? Por un lado. Por otro lado, no trato de puntualizarte, Iñaki, ¿verdad? Pero efectivamente, coincido contigo, no somos un Estado fallido, pero sí se puede asegurar que el Estado ha fallado. ¿Vale? Hemos fallado, el Estado ha fallado en los 3 niveles, central, autonómico y local. Y luego lo último, para lo que decía José María, esto que estabais hablando los dos, respecto de nuestra clase política, yo creo que nuestra clase política tiene 3 orígenes. Uno, tú provienes de las juventudes de un partido, vas haciendo carrerita y nada más. Y te garantiza que, bueno, tarde o temprano llegas al Congreso de los Diputados, si no a una asamblea autonómica, y si no, pues te quedas en el ayuntamiento. Pero ya lo has conseguido. El segundo origen es el de Margarita Robles, o Marlaska, etcétera. Técnicos de la Administración del Estado, oposiciones a judicatura, abogados del Estado, etcétera, números unos de su oposición, etcétera. No. Y el tercer origen es el de ser amiguete de alguien, el de que te puede nombrar, ya está, ¿no? Ninguno de los 3 supuestos son garantía de que el nombrado tenga capacidad para poder asumir el puesto que le ponen, ¿no? Aunque sea el número 1 de una oposición que yo no sería capaz de ganar, eso no me cabe ninguna duda, pero sabemos que eso no sirve de nada, es una ratita que te lo has aprendido todo, perdón, yo sé que José María es juez por oposición, etcétera, en tu caso no me refiero a ti, pero la generalidad va más por la vía de que has hecho un grandísimo esfuerzo para aprobar una oposición, terminas desfallecido, ya se acabó, aquí he llegado, lo he conseguido, y bien, muy bien, ejercerás fenomenal tu carrera de juez, de abogado del Estado, lo que fuera, pero no tienes garantía de que puedes ocupar un puesto ejecutivo en una, yo qué sé, como presidente de la Generalidad, ¿no? José María. Bueno, vamos a ver, no por alusiones, sino, bueno, si tienes razón, Julián, tienes razón, en parte, Sí, por supuesto. y en parte no. Es decir, yo no renuncio, aunque me lo digáis todos aquí y llaméis a 400.000 personas para que lo repitan con vosotros, no renuncio a considerar que para el ejercicio de cargos políticos de naturaleza ejecutiva es mejor tener formación y experiencia que no tenerla. Si vosotros aquí consideráis que no, pues no me vais a convencer, no, lo lamento. Entonces, para un cargo ejecutivo relacionado con el orden público, pues son ideales los jueces, perdona Julián, Sí, sí. y los militares. Son ideales. ¿Por qué? Porque son quienes tienen formación y experiencia. Porque en el orden público, aparte de estos 2 estamentos,
o corporaciones, ¿quiénes tienen experiencia? Julián, el presidente, el consejero delegado de una compañía de productos químicos, pues en materia de orden público no, tendrá experiencia en materia industrial, en materia de comercio, José etcétera. María. Por supuesto, un juez para entonces, lo que dices, pero pero ¿ese mismo juez lo tiene para ser consejero Julián, de Economía y Hacienda? Por supuesto que no. Estoy diciendo lo que estoy diciendo y no más ni nada distinto de lo que estoy diciendo. Que creo que para el desempeño de un cargo político de naturaleza ejecutiva es conveniente, no sé si imprescindible, porque hay una proporción, pero minoritaria, de personas que, siendo muy inteligentes, pueden hacer cualquier cosa. Pueden ser ministros de Hacienda, o pueden ser presidentes del gobierno, o pueden ser dueños de una sombrerería, como era el señor Pinet, jefe de gobierno en la Cuarta República Francesa, que su formación era que era un pequeño empresario porque tenía una sombrerería en una capital de provincia. Fue el mejor jefe de gobierno de la Cuarta República Francesa. Entonces, pero claro, era un señor dotado de una extraordinaria inteligencia. Entonces, claro, yo no voy a poner nombres, pero los que circulan, a mí la impresión de que sean de una extraordinaria inteligencia no me la produce ninguno. Ninguno. Entonces luego está la parte de los canallas, que son estos que hemos mencionado. Perdóname, Alfonso, que no he terminado. Y luego está la parte del Estado de las Autonomías, que es una cosa que yo no he dicho antes porque había hablado de otra cosa, pero que voy a mencionar ahora, si me lo permite, Xavier. Vamos a ver, Iñaki, el Estado de las Autonomías ahora ha sido puesto a prueba. Ha pasado un test, que es el test propio de cualquier sistema. Es decir, someterlo a una situación crítica. Y en la situación crítica de cualquier sistema o organización, que ha sido una situación como esta, ha fallado. Luego es un mal sistema, siquiera sea por este test. Es decir, que es un mal sistema porque el test, que desgraciadamente ha tenido por resultado el que ha tenido, sería una información suficiente para detectar que es un mal sistema. Si nos queremos olvidar de la situación ordinaria que dura desde 1978 y que nos permite saber perfectamente que es un mal sistema de reparto territorial del poder, Iñaki. Y es el momento, una vez más, de criticarlo. Ya fue un test la epidemia. Recuerdo que la corresponsal en Madrid de Le Monde publicó una crónica en aquellos días de Le Monde, no de Le Figaro, de Le Monde. Dijo, la crónica la titulaba así: la descentralización sanitaria en España es un fracaso, con motivo de la epidemia. Y esta señora, pues no creo yo que tuviera ninguna antipatía natural hacia Sánchez. Y luego, por último, este sinvergüenza que tenemos por presidente. Esto ha sido causa de dimisión de Sánchez, como es causa de dimisión de Las Robles, la canalla esta, Grande Marlaska, Carlos Mazón, la consejera, bueno, si dimite Mazón cesaría en principio Teresa Rivera. Teresa Rivera, que está desaparecida porque la están protegiendo, porque es de todos los miembros del gobierno la persona de más confianza y proximidad a Pedro Sánchez. Y entonces tiene que ser comisaria y vicepresidenta de la comisión, con von der Pfizer y compañía, etcétera, etcétera. Pero bueno, aparte de que hubiera sido causa suficiente para dimitir, él lo que ha debido hacer y no ha hecho es declarar el estado de alarma. Porque el estado de alarma está regulado por una ley cuyo artículo 7 determina que en la situación de alarma se centraliza todo el poder en el gobierno, salvo que el gobierno delegue en un presidente de comunidad autónoma. ¿Qué es lo que hizo en la epidemia? Delegó en todos y entonces habló de la cogobernanza. Sí, ¿Por qué? Porque quería descargar la responsabilidad. Y lo que hizo en rueda de prensa en favor de Mazón. ¿Y ahora qué está haciendo? Ahora no declara el estado de alarma porque sabe que si declara el estado de alarma y delega ese poder centralizado que la ley le atribuye al gobierno en la Generalidad Valenciana, va a tener una oposición feroz en todos los medios de comunicación, porque se va a decir, es evidente que se está quitando de en medio y está atribuyendo todo a Mazón. Entonces no declara el estado de alarma porque, digo, el artículo 7, si no hubiera habido esa delegación, que el artículo permite pero no impone, hubiera dado lugar a que él tendría que ser el responsable, porque la norma
legal orgánica le atribuye esa competencia en la dirección de toda la política en materia de esta catástrofe. Solo un apunte muy breve. Mira, cuando yo busco gente para trabajar conmigo en Periodista Digital, con lo difícil que es, me gusta que hablen idiomas, pero conozco conserjes de hotel que hablan 4. Sí. Me gustaría que tuviesen grados, títulos y máster en algún sitio, pero lo que más valoro yo es la actitud. Y mi crítica a los políticos en esta catástrofe que hemos tenido no va tanto por la capacitación, sino por la actitud. En el caso concreto de Sánchez y su cuadrilla de maleantes, han preferido prolongar el dolor de la gente y el sufrimiento para desgastar al PP y a Amazon. Sí, directamente. Y todo lo que tú has dicho, ni un Consejo de Ministros extraordinario. No son 8 horas, desde Mumbai aquí se tardan 12. O sea, que fíjate si te da tiempo. Te echas 2 siestas, comes 3 veces, vas 6 veces al baño y puedes llamar unas 180 veces, ¿eh? Las cosas como son. Pero es todo. Ha habido una actitud. Y hay una diferencia en el comportamiento, en la actitud, probablemente, no estoy tampoco seguro, entre el Mazón y sus consejeros y Marlaska y la panda de maleantes que rodea a Sánchez. No tengo ninguna duda. Que en un caso concreto ha habido intencionalidad perversa en causar daño para erosionar al otro. Y en el otro lado puede haber habido despisting, sí, competencia, claro, o caradura. Así pero es. El dolo está en el lado del gobierno central. No, sí estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. Sí. Si al final yo creo que podemos decir cosas que no son contradictorias. Vamos a ver, a mí no me entusiasma el sistema autonómico. Es decir, que no y además, vamos, y menos me entusiasman las autonomías marcadas y generadas por el nacionalismo. Eso que quede claro. Ahora, cuando yo digo que no se puede poner una enmienda a la totalidad del sistema del Estado que tenemos, es porque además no es realista. Es decir, que lo que sí se puede hacer, y lo has mencionado, y efectivamente un ejemplo sería el de buscar una centralidad en el tema sanitario, sí se pueden devolver y plantear la devolución de competencias al Estado central. Ahora mismo no se puede en muchos casos. No se puede. Bueno, pero se debería plantear un debate sobre eso, pero sin poner una enmienda a la totalidad del sistema, porque es que entonces nos cargamos la Constitución, nos cargamos todo. O sea, entonces, vamos a ver, se trata de ser realistas, de ser pragmáticos. Por supuesto que son dificultades que encuentra uno todos los días. Vamos, yo sin ir más lejos, he tenido un principio de bronquitis esta semana pasada y para buscar un antibiótico, como resulta que tengo mi tarjeta del sistema sanitario de Osakidecha del País Vasco y luego además necesito un certificado de desplazado en Madrid, en fin, bueno, total, que al final el antibiótico lo tiene que pagar uno. Quiero decir que porque en la pantalla no sale no sé qué, entonces no se sabe con quién hay que hablar, en fin, es toda una burocracia, eso es algo nimio. Bueno, afortunadamente uno es de Bilbao y se repuso tranquilamente, en fin, y se pagó su antibiótico. Pero a lo que voy, que es verdad que todo eso se puede corregir y debe ser un debate permanente, es decir, que el Estado que tenemos, pero ojo, no le echemos toda la culpa al Estado autonómico, porque entonces vamos a eximir de responsabilidades a Sánchez y a los que lo han usado. Es decir, que lo has dicho muy bien, utilizó ese sistema precisamente para librarse de responsabilidades en la pandemia y lo ha vuelto a hacer ahora. Pero es que no hay nadie que le obliga a eso. Es decir, que con el Estado que tenemos, Sánchez tenía perfectamente facultades para haber erigido un mando único y para haber declarado el estado de alarma o sea, toda esta situación se podía haber superado pese al calamitoso estado autonómico que tenemos. Eso por un lado. Y luego voy al tema de la preparación. Efectivamente, yo en eso estoy totalmente con José María Sánchez. O sea, dan más garantías a alguien que tenga una preparación y experiencia. Bueno, son dos cosas, pero la experiencia y una trayectoria académica y de conocimientos, de lo que sea. Es decir, que a veces la experiencia es capaz de suplir eso. Sí, y luego, ahora, claro sí. sabiendo que eso no garantiza una eficacia. Quiero decir que... Iñaki, lo fundamental es ser decente.
y buena gente. Inteligente. No. Eso es subsidiario. Nos cansamos en 2011 de los elogios al equipo de Rajoy porque eran opositores a la administración del Estado. Bueno, pues se puede haber hincado mucho codo, haber estudiado mucho y ser muy sacrificado, pero luego pues ser un témpano de hielo, no empatizar con nadie y es como pasó con todo el equipo de Rajoy es que era de hartazgo ya, ¿no? Es que Soraya Sáenz de Santamaría es muy lista. Bueno, pues sí, será muy lista y es más maja que las pesetas, pero yo lo que veía era una frialdad en la manera de actuar y una suficiencia que también puede ser un defecto a la hora de la política que tuvo de medios de comunicación, por ejemplo, y de dar concesiones al enemigo. En resumen, que sí es bueno tener conocimientos, ahora no es lo único. Es decir, que la pregunta es, si aun teniendo conocimientos, se pueden cometer grandes errores. Claro, evidentemente, si estamos ante analfabetos, y es el caso del gobierno que tenemos, es decir, que el problema es ese. O sea, es que hay gente que tiene categoría de secretario de Estado y lo que tenía es un bar que llevó en la Latina, no sé dónde, y que se dirige el Departamento de los Derechos de los Animales cuando todavía no están ni siquiera establecidos esos derechos. Es decir, que me acuerdo que se le dio ese puesto, bueno, pues tendrá ahí un sueldazo. He perdido la pista de todo aquello. Y termino. Los clásicos sí tenían un gran conocimiento de las debilidades del ser humano. Entonces, incluso aunque haya médicos muy preparados y aunque haya militares muy preparados, pero lo dice Montaigne recurriendo a los grandes autores latinos y griegos, dice: ningún médico está contento con la salud de sus amigos, ni ningún soldado es feliz con la paz de su ciudad. Quiero decir que los clásicos sabían que incluso teniendo personas de una gran preparación, hay factores en el comportamiento humano y en la propia naturaleza que nos pueden llevar a situaciones equivocadas. Es decir, que, el fundamental en resumen, que bastante compleja es la naturaleza humana. El principal es que son unos mangas. Bastante compleja es la naturaleza humana como para encima... No me vale, eso no me vale, Iñaki. Aquí se trata de ser decente. Cuando uno asumir las responsabilidades de tu cargo y seguir los protocolos establecidos. Y eso es lo que no se quiere hacer deliberadamente, y eso se llama maldad. Eso se llama egoísmo político, eso se llama mezquindad, ruindad. Hay algunos adjetivos más que les iré tal. Pero ahora quiero que escuchen a Fulgencio Coll, general del Ejército, uno de los mandos de la UME, que viene a decir eso, no, si el protocolo aquí le das a la alarma tal, cumple el protocolo y se sale antes de esta dificultad. Hubiese podido dirigir el ministro del Interior la emergencia de carácter nacional del puesto de mando más moderno, más tecnificado, más capaz para una emergencia de interés nacional. Desde las Fuerzas Armadas, pues una frustración enorme. Además, estaban esperando que se diera la orden. O sea, no hay ninguna excusa de no haber actuado con más celeridad, con más medios y más coordinación. No han aplicado el nivel 3. En una emergencia, por el amor de Dios, donde está muriendo la gente. ¿Cómo se puede ser así y no decir: señores, es una emergencia, está en peligro la vida de miles de personas, de decenas de miles de personas, vamos a concentrar todos los medios? Ahora evalúen ustedes el peso de lo que dice el señor Coll, el general Coll, el peso de quien puede tomar esas decisiones con la nimiedad de que Mazón se haya ido a comer con una periodista para convencerla de que se haga cargo del canal autonómico y haya llegado a la reunión a las 7 de la tarde. Claro, oiga, vamos a ver, la de proporciones descomunal, que en un país serio deberían dimitir en las dos administraciones un montón de gente, de acuerdo. Sí, yo es lo que creo. Es decir, bueno, pero es lo que vuelvo a lo de antes, es la actitud. Y es la intencionalidad política y la ruindad enorme que ha aflorado. No me voy a retrotraer a la fuga acobardado de Sánchez en cuanto a aquellos con las mopas hicieron un ademán, que yo creo que lo retrata.
lo retrata, es decir, la retrata. Y ese aspecto dolorido y cojeante con el que simulaba salir del entuerto, retrata la pasta humana de que está hecho el personaje. Porque, oye, Mazón tampoco hizo mucho, pero por lo menos se quedó ahí acurrucado al lado del rey. O sea que si repartían, alguna se habría llevado. Entonces eso nos marcó de qué pasta humana están hechos unos y otros, y tendría que ser definitivo. Pero vuelvo a lo de antes, la actitud de los responsables políticos de esta crisis, ya no entro en lo general, creo que es momento de poner patas arriba el Estado autonómico, de verdad, no hay otro momento mejor que este, es momento de pedir responsabilidades, claro que es momento de pedirlas y exigir dimisiones, pero es que hay algunos que hay que pedir responsabilidades criminales. El comportamiento de Sánchez, de Marlaska y compañía tiene que tener recorrido penal. Claro, pero sobre todo Sánchez, porque Marlaska... Marlaska que no. Es muy malo. Un es helicóptero. Muy malo, es muy malo. Pero es el relato, y el relato se lo inventa Sánchez. El relato de ahí me han pegado, árbitro, que me han pegado, vamos a ver el VAR. Dice, estoy bien. Y el VAR lo ve la Guardia Civil. Y la Guardia Civil dice, aquí no hay ningún grupo organizado de nada, aquí hay unos ciudadanos, vecinos de aquí, que por cierto, para importa, el núcleo, el eje del voto de la izquierda en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues hay uno que le ven aquí un 22, tatuado en el cuello, ese es un neonazi, lleva una argolla en la nariz, era de un grupo de rock, de no sé qué. Bueno, en fin, que hay que imponer el relato. La fecha de y mandan a una unidad especializada en antiterrorismo de la Guardia Civil en un helicóptero y a un fiscal especial para que encuentren lo que quiere el César. Y el César lo que quiere que encuentre es algo que no existe. Un grupo de ultraderechas organizado con las señoras del mocho, que le tiraban el mocho y no le daban. Y uno que le rompió un cristal trasero del coche cuando ya huía despavorido. Hombre, es que eso ya es infumable. El relato, ellos construyen el relato y luego, si la realidad les contradice el relato, cambian la realidad, no hay ningún problema. Con 3 detenidos, creo que no es tanto 3 detenidos porque uno se presentó voluntariamente. Oiga, ¿qué? ¿Me buscan por qué? ¿Por lo que me buscan? No, porque usted, a ver, filiación. No, pues no, parece que no milita usted nada. Yo que voy a militar. Yo soy de Paiporta y me tienen aquí. Estoy de barro, que hay que echar un poco de barro aquí encima de la mesa, lo que hay. Pero no importa, ellos encontrarán un hilo que comunicará con no sé qué, en fin. Eso es el epítome de la maldad. Pero si no los han podido dejar ni detenidos. Claro. Y mira que, hombre, se movieron, por fue suerte, el fiscal, hay jueces en Valencia, les acusó de atentado, no sé qué. Claro. Y al final, y la Guardia Civil, que supongo que serán afines a Marlaska, que porque si no los mandas, incapaz de hacer un atestado que se ajuste a lo que les pide Marlaska. Pero no podéis cambiar. Pero si es que el de 41 años, no me digas la otra, la abundante, pero qué peligro podía tener la paisana. Si es que, de verdad, de verdad. Sí, pero eso es los jueces, la maldad ya en fase crítica. José María. Bueno, yo no tengo ninguna duda, a pesar de que creo que deben dimitir todos estos que mencionaba antes, entre los que he incluido a Mazón y otros de la Generalidad Valenciana, no tengo ninguna duda de que la actitud ha sido completamente distinta. Sí, lo he dicho antes, la actitud de los responsables o de los ministros ha sido propia del encanallamiento en el que viven, y he mencionado precisamente a los que decíamos que sobre el papel deberían ser más capaces por su formación y experiencia, no en el caso de la tonta de Margarita Robles para ser ministro de Defensa, claro, que su experiencia en ese ámbito era inexistente. Eso desde luego, no tengo ninguna duda. Por otra parte, hemos discutido aquí, sin darnos cuenta un poco, hemos estado hablando todos de cuáles deben ser las cualidades del buen gobernante. Las cualidades son los requisitos que debe reunir el gobernante para ser un buen gobernante. Bueno, pero vamos a ver, seamos sensatos, creo que esto estáis de acuerdo con todos. Ninguno de los requisitos es absoluto, todos son relativos. Aquí no estamos hablando de una verdad absoluta, estamos hablando de cosas relativas. Entonces, efectivamente, pues Margarita Robles, pues claro, esta señora ni para gestionar pues un puesto de pipas en el Retiro, y que me perdonen quienes lo gestionan, para nada, ni como magistrado, ni da igual, o sea, es que no sirve para nada, porque además está encanallada.
que es lo que caracteriza a un gobierno como este. Y desde luego ese reproche no se lo hago a Mazón. Ahora, que Mazón me parece que no era la persona indicada en razón de su pericia para una situación como esta, creo que los hechos lo han puesto de relieve. Y luego, sobre lo de las autonomías, pues no voy a insistir. Una precisión, si me permites, Iñaki. Vamos a ver. La Constitución española no permite la regresión en materia autonómica, a diferencia de lo que hacía la Constitución republicana de 1931, que en esto era bastante más acertada que la nuestra. Sí. No lo permite. Entonces, para ser realista, porque tú dices, hay que ser realista, pues para ser realista yo te digo, en fin, me he tomado algún tiempo en considerarlo y en estudiarlo un poco, que habría vías, hasta 3, te puedo decir, para corregir el reparto actual de competencias sin necesidad de modificar la Constitución. Para corregirlo, no para cambiarlo totalmente. Para corregirlo, sí. Pero no es la devolución o, como te digo, una voluntad de la propia autonomía. Esto no, la Constitución no lo regula así, aunque sí hay, como te digo, a mi juicio, cauces legales para conseguir una corrección, y creo que esa es la postura realista, como tú dices, pero a la vez necesaria. Esto es un desastre. Bueno, y pero situaciones como esta lo ponen de manifiesto. Sinceramente, es verdad que cuando Mazón llegue y se encuentra el Servicio Valenciano de Emergencias, convertido en un nido de gente afín como la Confederación Hidrográfica del Júcar, que buscaron un ingeniero, pero sobre todo que fuera afín al partido, no nos equivoquemos, uno que sea conocido de las listas y que pueda ir haciendo labor de zapa. Bueno, pues la dejaron en un florero, ese grupo de emergencias valenciano. Pero también es verdad que poco hubiera podido hacer, aunque hubiera sido la joya de la corona de la administración valenciana con Puig o con Mazón. Me da lo mismo. Vamos a hacer una pausa de publicidad y volvemos en nada, en 2 minutos. Julián Salcedo. Bueno, yo quería referirme a las 3 personas que han sido detenidas, identificadas, aunque puestas en libertad, ¿no? En condiciones normales esto no debería pasar de una multa, lo que antes era un juicio de faltas, que ahora ya no existe, ¿no? Porque es un delito mínimo, una multa, o como mucho es sustituible por trabajos comunitarios o lo que fuera. Pero claro, vamos a ver qué es lo que les imputa el Ministerio Fiscal, porque ya sabemos de quién depende el Ministerio Fiscal, y aunque no llegue a nada y luego en un proceso penal el juez pues les asuelva o les ponga una pena, repito, mínima, acorde con lo que realmente hicieron, que no fue nada, fue simplemente un impulso como consecuencia de la indignación que traían, y yo no estoy defendiendo la violencia en ningún caso, ¿verdad? Pero fue una violencia relativa. Yo creo que la vida del presidente no corrió peligro nunca, ¿vale? Y yo tampoco sé muy bien, pero por las imágenes que he visto, el palo no llegó a darle. Es una violencia justificable por estado de necesidad. Y luego, la otra cosa que quería añadir, que ha dicho muy bien don José María, es, claro, el instrumento jurídico adecuado hubiera sido la declaración del estado de alarma. No cabe ninguna duda. Claro. No la emergencia nacional, no, el estado de alarma. Y además, en la interpretación clásica del estado de alarma en la Constitución, 15 días como máximo, ¿verdad? Pero, claro, José María, no basta con que el Gobierno declare el estado de alarma y lo apruebe con Consejo de Diputados. Tenía que ir al Senado, y el Senado tenía que ratificar el estado de alarma, y el Senado está controlado mayoritariamente por el Partido Popular. Y probablemente eso también pudo influir, no digo que lo haya sido, en la decisión de decir, solo falta que nos encontremos con este... Bueno, ya hay una querella en el Supremo de manos limpias por no haber declarado el estado de alarma. Iñaki. Sí. Bueno, una cosa que creo que estamos todos de acuerdo en ella es que aquí hubo omisión de socorro, y se puede pensar, y es verdad, y estoy de acuerdo, en que eso debería tener un recorrido penal y homicidio imprudente. Es decir, así lo pretende Vox. Eso, vamos, es evidente y va a misa. O sea, y lo hemos podido presenciar en la manera en que se ha dilatado, y se ha dilatado
jugando civilinamente y de una manera absolutamente maquinal y perversa para poder sacar una rentabilidad política a esta situación. Claro, además, pues teniendo la ayuda inestimable de Mazón, era el personaje perfecto. Es decir, que si tienes a alguien un inepto, lo voy a explotar más para sacar más rentabilidad de esa situación. Pero efectivamente creo que hay una diferencia entre la ineptitud y la maldad, ¿no? Es decir, que pura, y la maldad pura y simple y el cálculo perverso. Pero yendo al caso, a lo que estabais comentando de las personas esas que en un momento determinado que tuvieron un comportamiento violento, lo que quieras. A mí sí me choca, claro, primero, el buscar ahí eso, una conspiración de la extrema derecha, o sea, esto con lo que sueña. Que por cierto, o sea, a ver, pensar tanto en la extrema derecha, yo creo que a la izquierda de este país le tenía que hacer pensar, a ver, si después de tantos años de democracia y después de los años en los que ha gobernado el Partido Socialista, existe en España una gran extrema derecha, esto también sería una responsabilidad propia, es decir, que un fracaso. Es decir, porque teniendo tantos gobiernos... Es que la izquierda ha gobernado mucho más que la derecha en España. Entonces, claro, si resulta que después de todos los 14 años de felipismo, después del zapaterismo y después del sanchismo, resulta que aquí hay una potente extrema derecha, sería para hacérselo mirar ellos. Sobre todo si van con mucho por la ¿Qué hemos hecho, no? Pero sí me choca y que en la tradición de la izquierda y sobre todo a la hora de encarar la cuestión judicial y garantista, sí existe en la tradición de la izquierda una cierta contemplación de los atenuantes que suponen en las personas que están se hablaba de clases sociales, ¿no? En las clases sociales que están en una situación de marginalidad y de precariedad, siempre el tener una mirada atenuante hacia su violencia. Es decir, que la izquierda siempre ha sido muy generosa a la hora de contemplar, claro, cuando existe una violencia revolucionaria, pero resulta que es una sociedad condenada al hambre o condenada a la miseria y a la enfermedad, tienen todos los atenuantes históricos y desde el punto de vista penal. Me llama la atención que esta mirada de la izquierda no esté funcionando con el tema, no se esté aplicando al caso este. Vamos a ver, estamos hablando de una pobre gente que ha estado 5 días en el barro, o sea, pero metidos en el barro y viendo a su familia en el barro, sin luz, sin agua, o sea, pero abandonados. Abandonados por el Estado y abandonados por los gobiernos. Entonces, claro, es que existen todos los atenuantes. O sea, de una persona que se supone que tiene una ideología de izquierdas, para ser fiel a esa ética y a ese vamos a llamar garantismo judicial, lo que tenía que haber es una mínima capacidad de entender, de solidaridad. Si tú has convertido una zona, unos pueblos de España, los has llevado al tercer mundo en unos días... O sea, en un Estado moderno has sido capaz de crear el tercer mundo en esas localidades, no te extrañe que la respuesta también fuera tercermundista. Entonces, o sea, la respuesta fue mínima. Claro. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando. Yo voy cambiando un poco de registro. Es la doble vara de medir. Mira, si a mí me pintan la sede de periodista digital, que ha ocurrido a veces, te la tildan, y voy a la comisaría de La Remonta, que está al lado, aunque lleve las grabaciones porque las tengo, te dicen, mire, eso ya no es un delito en España, es un deslucimiento de fachada, textual, deslucimiento de fachada. Como te lo estoy diciendo. Así fue como me dijo la comisaría. Dije, bueno, pues la próxima vez lo que haremos, señor comisario, cuando aparezcan les vamos a dar unos estacazos que va a saber usted lo que son, en lugar de lesiones, un deslucimiento de piel, que es lo que les vamos a hacer a estos hijos de puta. Bueno, yo temo mucho por estos 3 detenidos y te explico por qué. Porque en España se aplican 2 varas de medir. Si recordáis, en 2021 hubo un acto de Vox en Vallecas. El entonces expresidente, o no sé si era vicepresidente del gobierno, convocó a los matones del club afín a él, que eran unos matones, y otra gente, y fueron unos incidentes espectaculares. Yo no sé que se haya tomado organizados
impulsados desde el gobierno por el vicepresidente del gobierno o el expresidente del gobierno. No sé si ha habido medidas legales contra estos porque están perfectamente identificados en las fotos, sabemos quiénes son, sabemos quién los convocó, sabemos cómo fueron y sabemos los daños que hicieron, incluida la policía, que cuando hay esos casos es mucho menos valiente de lo que es habitualmente con los que rezan el rosario en Ferraz o con los que vamos a cubrir las peregrinaciones al juzgado de la señora del presidente, que ahí son unos machotes que que espantan, todos son tremendos. ¿Qué es lo que están haciendo ahora en el caso del Levante? Están rastreando, como los que han detenido al final, pues es un tío que tiene un vivero, la otra era una que vendía, no tenían nada que ver, otro es de un pueblo vecino, pero era primo de otro. Están rastreando todas las redes sociales, tienen un equipo gigantesco de técnicos buscando a ver si encuentran alguien que convocase allí para manifestarse contra Sánchez. Después han falsificado. La autoridad competente, incluida la policía, ha falsificado los datos. Nadie rompe el coche de Sánchez. Si ves las matrículas, el coche con la luna destrozada tiene 2 números de diferencia, es casi exactamente igual la matrícula, pero 2 números de diferencia. Y es el coche de un escolta que va atrás, porque el de Sánchez, como iba blindado, ni aunque lo hubieran dado con un martillo. Fue al de atrás, al que venía detrás, al que le rompen el cristal, pero han mezclado todo. El paisano este ha salido como si lo hubieran pegado, y es mentira que le han pegado. Y ya os pronostico, se nos presenta en la próxima sesión del Congreso con un collarín y en silla de ruedas. Eso os lo digo ya. Con un collarín y diciendo que no puedo hablar. Bueno, con un collarín se va a presentar. Fue Pedro Sánchez y dijo: agradezco enormemente el esfuerzo, el sacrificio de todos los funcionarios de la Comunidad Valenciana, de todos los funcionarios de las diputaciones, de todos los ayuntamientos, porque todos somos Estado. Y los bobos del Partido Popular se creyeron que esto iba de unidad, de no hacernos reproches, tú salvas a los tuyos, yo salvo a los míos, allá los errores y tal. Bueno, la propuesta era envenenada. Había algunas cositas entre bambalinas, como por ejemplo esa propuesta del presidente del gobierno: oye, aprobadme los presupuestos que ahora hacen más falta que nunca. Como le dijeron nones, pues la PAX duró 48 horas, porque a las 48 horas saltaba la SER como una jauría de lobos contra Mazón, contra la consejera, contra la prima de Mazón, contra la que pudo haber celebrado un aniversario, y es igual, a saco con ellos. ¿Y qué decirles? Buah, ¿qué decirles de la ministra valenciana designada para ser ministra y candidata cuando se pueda en Valencia, Diana Morán? Diana Morán pues era la que cargaba el fusil y en la trinchera disparaba a la administración de Mazón. Porque esto de que la unidad y el respeto institucional y no nos vamos a hacer daño, ¿verdad, señor dentista? No nos vamos a hacer daño. Pues eso ha durado 48 horas. Le recuerdo lo de Sánchez. Todos somos Estado. Todos somos Estado. Desde el Gobierno de España al último de los ayuntamientos. Y por eso tenemos que trabajar codo con codo. Desde el Gobierno de España tenemos todo el respeto, todo el reconocimiento a la encomiable labor que están haciendo los servidores públicos de la Generalitat Valenciana, de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos. Como he dicho antes, todos somos Estado. Se comete un error también por parte de los medios de comunicación de decir comunidad autónoma, ayuntamientos y Estado. Todos somos Estado. Todos somos Estado. Quitémonos ese error. Todos somos Estado. Y de los bomberos franceses, que son unos cotillas, que se internan en territorio español no son Estado, sin que les dejan entrar. Esos no son Estado, no. Esos al fogón, con los medios de comunicación, al fango, ese bombero francés. Mira que ha hecho daño ese tío, ¿eh? Cuando llega el primero y pregunta: oiga, ¿y a ustedes quién les atiende aquí? No, aquí no ha venido nadie. ¡Ulala! ¿Pero qué me está diciendo? Vean ese vídeo. Si no están sulfurados, ahora, a estas alturas del programa, cuando termine el programa, busquen bombero francés y escuchen la conversación del bombero con los vecinos de esa localidad que están abandonados. Y claro, eso instruye mucho. Vamos a la guerra. 48 horas después, este conciliador Pedro Sánchez, viene la del fusil, de Ana Morán.
Son 3 llamadas de la delegada del Gobierno que no son atendidas de manera adecuada por la consellera. Se convoca el centro de emergencias de aquí de la Comunidad Valenciana a las 5 de la tarde y hay una verdad, que es que a la gente no le llega el móvil hasta las 8:15 de la tarde. Volveremos a ese día, a ese 29 de octubre, volveremos. Se tendrán que depurar las responsabilidades de quien no hizo bien su trabajo. A ver, señora del Flequillo, quede clara una cosa. La llamada del Ministerio a la Generalitat se produce a las 8, un cuarto de hora antes del aviso. Dado que la consejera no encuentra el móvil frecuentemente en el bolso, cuarto de hora no va a ser el problema, ¿verdad? La Seguridad Nacional comunicó 12 horas antes a Moncloa que teníamos un problema, ¿no? ¿Y qué pasó en esas 12 horas? Con la vicepresidenta Rivera huida y el segundo en Colombia, ¿esto lo vamos a soslayar o cómo? Bueno, si es que de verdad que lo mires como lo mires, todo esto es un abuso. Y Mazón, se le reprocha que llegó 2 horas tarde a la reunión de emergencias. Convoca a las 5, 2 horas, pues es que llegaría a las 7, ¿no? ¿Y cómo lo justifica? Apretado por los medios de izquierdas en un rincón de no sé dónde se encontraba. No se puede decir que estaba en un cumpleaños, no, lo desmiento categóricamente. Fue un almuerzo de trabajo y ya está. ¿Y estaba a las 5 de la tarde? ¿Dónde estaba, presidente? Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría. ¿Entonces es mentira lo que ha salido en prensa? Sí, lo niego. Si los almuerzos de trabajo terminan a las 7 de la tarde, te has condenado solo. Te has condenado solo, Mazón. O haremos oposiciones todos para ser presidente de la Generalitat Valenciana, porque menudo almuerzo, chico. Bueno, que se tiene que depurar todo esto de forma urgente, porque no hay por dónde cogerlo, de verdad. No hay por dónde cogerlo. Sí se detecta el ánimo, un ánimo bochornoso por parte de la Administración del Estado, de no asumir sus responsabilidades, de eludirlas y de utilizar de parapeto a Mazón, que creo que hasta le gusta y se deja. Julián. Sí, permitidme que diga además de... Bueno, es impresentable la respuesta de Mazón, porque si quiere decir que está en un almuerzo privado, pues que diga además con quién, dónde, etcétera. De trabajo. Bueno, de trabajo no es privado. Bueno, pues de trabajo. Bueno, pues que diga con quién estaba trabajando, ¿no? Pero quería hacer una referencia, simplemente porque no hemos hablado de ello, acerca del Real Decreto que se aprobó el 6/2024 para las ayudas a los damnificados por la DANA, ¿no? Además del chantaje que supone las palabras que dijo el presidente de que lo condiciono a la aprobación del presupuesto, lo cual no es cierto, se pueden aprobar un crédito presupuestario, esas partidas de contingencia extraordinaria, etcétera, no, como podrá decir José María Sánchez como diputado, no cabe ninguna duda, pero aparte del chantaje hay que decir que, suponiendo que terminen llegando esas ayudas a los afectados, el decreto es, primero, insuficiente, es decir, la cuantía que se ha aprobado de 10.000 millones es a todas luces insuficiente, y además es cicatero, es decir, es el rácano con una circunstancia tan excepcional. Quería hacer esa referencia porque lo ha vendido como ayudas y no es suficiente. Bueno, necesitamos un desengrasante y esta semana va a ser Yolanda Díaz, que debe ser de metabolismo diésel. Son días muy difíciles. Desde el primer minuto de la pandemia, el pasado martes 29, estamos no a disposición, sino trabajando para avanzar y nos ponemos a su servicio. ¡Qué pandemia! Es que esto te hunde en el fango, pero te hunde, no puedes mover los pies. ¿Hay alguien ahí que, en fin, que sepa qué día es del año, si es por la mañana o por la noche? Si no te encuentras bien, no hagas declaraciones. Mejor que no lo veamos, francamente. Bueno, oye, qué cosas, ¿eh? Vamos a hablar de algo más en positivo. ¿Qué tal si hablamos de José Luis Ábalos? José Luis Ábalos, que ya está caminito, emplumado, como dices tú, caminito del Supremo. Era lo esperado. El Tribunal Supremo ha decidido abrir causa contra el exministro Ábalos por su papel en la trama Koldo.
Para el PP y Vox, ni Sánchez ni el Gobierno pueden eludir el tema. Se debe en estos momentos la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de España. Ábalos era el número 2 de Sánchez y en la trama a Sánchez le llamaban el número 1. Sus ministerios, sus altos cargos están implicados, metidos hasta las cejas en corrupción. Evita la comparecencia pública para no tener que dar explicaciones sobre ello. Y a los 3 presuntos delitos que le atribuía el juez Ismael Moreno en su exposición, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, la sala le imputa uno más, el de malversación de caudales públicos. Así lo deducen los magistrados en un auto de 8 páginas al que ha tenido acceso el Toro Televisión. El alto tribunal ha acordado asumir la investigación de la compra-venta de material sanitario durante la pandemia, que implica al que fuera mano derecha de Sánchez y número 2 de los socialistas, y mantiene el resto de la causa en la Audiencia Nacional a cargo del magistrado Moreno. Y eso siempre y cuando no exista una conexión material inescindible de las personas no aforadas en la causa con Ábalos. Será, no obstante, el juez Leopoldo Puente el que se haga cargo de las pesquisas. Ábalos mantenía su condición de aforado al ser diputado en el Congreso, por lo que solo el Tribunal Supremo podía abrir causa en su contra. El instructor de su causa puede pedirle ahora que declare de manera voluntaria y, en caso de negarse, podría pedir un suplicatorio ante el Congreso que tendría que ser votado en la Cámara Baja. Bueno, los interrogatorios de Ábalos, que es un tío curtido, que sabe lo que se está jugando, no sé yo si van a dar algo de sí o no, más bien tiendo a pensar que no. Pero la UCO ahora tiene unos dispositivos que va a liberar y que va a tener que aportar al Supremo. Y además, en esos dispositivos o en paralelo, hay unos correos electrónicos de la relación, por ejemplo, de Ábalos y el presidente del Gobierno desde que llegó al Ministerio. Y eso puede ser muy interesante. José María Sánchez. Bueno, este es un asunto, me parece que es claramente un asunto de corrupción. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto el responsable es Ábalos o hay más responsables, ¿no? Yo no creo que sea posible una actuación independiente de Ábalos al tiempo de ser ministro y secretario de organización del partido sin conocimiento del partido. Me parece altamente improbable. No lo puedo excluir en términos absolutos, pero me parece altamente improbable. Y en esa medida me parece también altamente improbable que no supiera de todos estos tejemanejes, ya veremos hasta qué punto delictivos, el presidente del Gobierno. Julián. Bueno, yo creo que Ábalos es consciente de que la cosa está fea, porque ha nombrado, o parece que ha designado abogado a un especialista en este tipo de casos. José Aníbal Sánchez. Claro, con lo cual, pues efectivamente no ha cogido a Antonio Camacho para que le eche una mano. Ha cogido a un especialista. Y luego, en segundo lugar, cuando decías que Ábalos es una persona curtida y experimentada en este tipo de interrogatorios, no es lo mismo un interrogatorio en una comisión del Congreso de los Diputados que ante un juez del Tribunal Supremo que están suficientemente curtidos, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos, y luego, claro, todo depende de las pruebas que acumulen su poder y que le pongan a disposición del juez la UCO, ¿no? Lo que hemos conocido hasta ahora, que siguen diciendo que es una décima parte de lo que vamos a, o lo que va a aparecer, pues todo juega que el juez va a tener una serie de pruebas en su poder que van a ser irrefutables, ¿no? Iñaki. Sí, a mí lo que me llamó la atención de este hombre, me gustan mucho sus frases. Es, aquí vengo yo va al interrogatorio del Supremo, aquí vengo yo sin mi coche y sin una secretaria. Yo, la verdad es que ha hecho esas declaraciones. No entiendo para qué necesito una secretaria, un señor que es imputado, o sea... y luego, pues hace poco dijo otra también muy interesante, que era, sería yo el corrupto más cutre del mundo si me pringara por 77.000 euros, creo que era la cifra. Sí. Bueno, a ver, el robar y el rascar todo es empezar. Quiero decir que, vamos, en fin, no. Además, claro, y es que además son frases muy sintomáticas y muy gráficas, o sea... Él terminó la frase diciendo, con el presupuesto que yo manejaba en el ministerio. Ah, ya, o sea... Que no sé si es peor. Bueno, pero es que esa es una frase, pues yo casi diría, no sé, de sobrado, ¿no? O sea, a ver, en fin, yo tengo aquí, para mí, que son 77.000 euros.
En fin, oye, hay mucha gente en esta España de hoy que ya los quisiera para sí, ¿no? Entonces, en fin, me llama la atención el papel que está haciendo. Él se presenta además solo ante el peligro, es decir, que estoy contra todos contra mí. En fin, yo no sé si está intentando crear un relato, es decir, y con eso alcanzar cierta empatía. Pero bueno, en fin, yo creo que todavía nos va a dar ratos muy sabrosos, y dentro de lo mal que lo estamos pasando y de lo intensita que ha sido esta semana con aspectos y con situaciones tan dramáticas, pero creo que Ábalos nos va a dar ratos deliciosos todavía con sus comparecencias y sus ideas y sus ocurrencias. En fin. Bueno. Vamos a ver, el que quiera de nuestros espectadores, millones de espectadores, el que quiera saber por dónde van a discurrir las cosas, yo le recomiendo volver a ver uno de los nuestros, cualquiera de las 4 entregas del Padrino, o la madre de todas las series, que es Los Soprano. Va a ver y puede adivinar, cambiando el idioma y trasladando los personajes, qué es lo que se le va a hacer llegar desde el entorno de Sánchez y qué es lo que se le está diciendo. Tú pórtate bien, que nosotros te cuidaremos, que a los tuyos no les va a faltar nada, que es lo que se dice en estos casos, y en el peor de los casos, mira lo que les ha pasado. Si los de los seres se lo llevaron crudo y se han ido de rositas, tú, que te has llevado lo mismo, lo que haya sido, no te va a pasar nada. Eso por un lado. Y segundo, es un tipo curtido, que se ha manejado hábilmente por las televisiones, lo han tenido como estrella en algún programa de televisión hasta antes de ayer, cuando ya el tema caía. Y mi duda es si él va a decir algo o no. No va a decir nada, pero es que da igual. Da igual, en los delitos económicos habitualmente la prueba no viene del testimonio, suele venir de los documentos, de las pruebas, lo que has dicho tú, del teléfono, de lo que dijeron, porque ninguno de estos, ni él, ni Aldama, ni la tía de Aldama, ni el cuñado de Aldama, ni Koldo, ni la Jennifer o Jessica, ni Jessica van a decir nada porque les va la cosa en ello. Y vuelvo a lo que alguien ha dicho al principio, me parece que ha sido José María, es impensable esto sin la connivencia del número 1. Y el número 1 era Pedro Sánchez. Pero hay cosas que no las controla el PSOE, por ejemplo, Víctor Aldama. Y lo que pueda o no decir, tiene relevancia en el caso Ábalos. Bueno, yo no he dicho exactamente con la connivencia, he dicho con el conocimiento. Connivencia, no sé si estamos en situación de afirmar esto todavía, todavía. Pero es acción pero o conocimiento... José María, pero es por acción o por omisión. Sí, no, lo sé, pero... Si había conocimiento... Pero a mí se me hace muy complicado, insisto, pensar que este hombre con esos 2 cargos actuase por su cuenta. Claro. Se me hace muy complicado. Ahora, es posible, pues es, pero no es lo más plausible en este momento, con lo que sabemos. Bueno, en el sistema judicial español, penal, en el ámbito penal, los testimonios, las declaraciones no sirven de nada. Pueden servir en un primer momento para detectar si hay indicios suficientes para abrir la causa. Después está la documental. Por lo que hemos conocido, si efectivamente el juez instructor no ha cometido ninguna anomalía que pueda invalidar las pruebas obtenidas, pues efectivamente entre eso y lo que salga está condenado con seguridad. Porque da igual si son 77.000 euros que si son 177 millones. Sí, si existe malversación, tendrá una pena. Bueno, pasamos página del caso Ábalos, por lo que veo. Yo tengo interés por volver a un asunto que se ha dilucidado, lo tengo que reconocer, en una pausa de publicidad. Pero ha quedado sobre la mesa que había 3, según don José María Sánchez, 3 maneras de promocionar la devolución de competencias por parte de los estadillos o mini estadillos, como decía José María García, autonómicos. Ahora mismo, tal como son las leyes y la Constitución, no lo pueden hacer, pero sí podrían hacerlo de 3 maneras. ¿Cuáles son esas 3 maneras? Bueno, vamos a ver. La primera manera, que sería la que la propia Constitución permite, pero no en términos de retrocesión de competencias, es la de las leyes de armonización del artículo 153 de la Constitución.
Claro, esta institución se trató de aplicar una vez, en un momento de cordura, que esto indica mucho, Iñaki, de lo erróneo que es el Estado autonómico en su planteamiento. En el año 81, el gobierno de UCD, presidido por Leopoldo Carlos Sotelo, y el Partido Socialista, siendo secretario general de Felipe González, en el año 81, es decir, transcurridos solamente 3 años de vigencia de la Constitución, tienen conciencia de que el reparto competencial y el modelo autonómico es errado. Y entonces se ponen de acuerdo para la llamada LOAPA. Bueno, hay una sentencia, en fin, más vale ni no recordar, el Tribunal Constitucional se cargó la LOAPA. No sé si por una cosa de soberbia intelectual, bueno, en fin, por lo que sea. Un chantaje político, bueno, un señor llamado Puyol. Era improbable que hubiera ahí un enjuague político, primero por quienes eran magistrados entonces, que no eran gente como los que luego ha habido, dicha sea la verdad, y segundo porque era una ley pactada por los dos partidos. Salvo lo que digas tú, que hubiera podido ahí una influencia de partidos separatistas no declarados como tales entonces, pero que ya se sentían así. Bueno, lo cierto es que una es las leyes de armonización, claramente. Y es un medio en principio limpio, aparentemente estigmatizado por aquella sentencia, pero no sé este estigma en qué se sostiene, salvo en un pronunciamiento, porque el artículo sigue en vigor. Esto sería, por ejemplo, ideal en materia de políticas lingüísticas. La segunda posibilidad es que sean las propias comunidades quienes, a través de sus parlamentos, promuevan la reforma de sus estatutos. No al revés. No que desde las Cortes se puedan aprobar leyes orgánicas que retiren competencias a las comunidades autónomas cuando éstas ya disfrutan de ellas en estatutos de autonomía, reconociéndose así en estatutos de autonomía, sino que fueran las propias comunidades autónomas. Bueno, en esto, pues como en lo anterior, tenemos una dificultad muy seria, y es que el Partido Popular sigue siendo un fervoroso entusiasta y defensor del Estado de las autonomías. Y por lo tanto dudo mucho que si Vox presentase en el Congreso un proyecto de ley de armonización en materias que merecen ser, vamos a decir, redistribuidas de otro modo, con un criterio más centralista, dudo mucho que el PP lo apoyase. En ese caso no sería realista, pero es más realista que pretender reformar la Constitución, por la mayoría que esa reforma requiere. Pero tampoco creo que el Partido Popular, donde gobierna, vaya a promover en esas regiones o comunidades autónomas reforma de sus estatutos. Y la tercera es una vía, acaso más alambicada, pero no por ello menos eficaz, que es modificar leyes orgánicas a las que se refieren las normas autonómicas o estatutos de autonomía cuando regulan ciertas competencias. De modo que si se modifican esas leyes orgánicas, la remisión de leyes autonómicas a esas leyes orgánicas quedaría vacía de contenido y por lo tanto podría también permitir una reducción de la competencia en ciertas materias de las comunidades autónomas. Esas serían las 3 vías que hasta donde yo he podido discurrir se me alcanzan. Una de ellas he de decir que no es de mi cosecha. Bueno, sugirió un señor, pero no voy a decir el nombre porque no me he autorizado para decirlo. Voy a tratar de convencerles de algo bastante obvio, por cierto. Si ustedes quieren que esas ideas que compartimos progresen más rápidamente en la sociedad española y las compartan más con ciudadanos, más españoles, pues entonces piénsenlo bien. Pueden hacerlo pues como hacemos todos en las cenas de familia o las comidas de familia, o pueden apoyar un medio de comunicación con el que comparten buena parte de esas ideas. Todas no, claro, pero buena parte sí, las fundamentales sí. Y por eso les sugiero que se hagan miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, tan simple como llamar al 91 616 2464 y esto se soluciona en nada. Me ha pedido la gente del Club de Amigos que les recuerde, sobre todo a los que nos ven desde Murcia, que el día 29 de noviembre vamos a estar en Murcia, vamos a producir en Murcia uno de esos debates en libertad, con unos invitados excepcionales como José Ángel Antelo, Javier Borrego,
Luis del Pino o Julio Ariza. Esto es una conversación abierta en la que ustedes van a tener oportunidad de contar, de hablar y de escucharles en lo que buenamente quieran ir a contar a Murcia, que me imagino que siendo que la cosa está tan calentita, va a ser de su interés. Así es que llamen al club, reserven, porque bueno, pues eso se va a llenar, lógicamente. Bueno, entonces, Alfonso Rojo. Para mí un placer venir aquí. Los héroes no pueden ser, o sí, lo son, por supuesto, y todos agradecidos, los voluntarios de todo esto. Los héroes queremos ser nosotros en una reclamación seria de responsabilidades de la clase o casta política. Tienen que responder, es decir, no puede ser solo la púrpura, el sillón y el disfrute, que lo tienen que compensar. En contra de lo que se dice en España, dicen no muy bien pagado, no sé qué, la política tiene enormes compensaciones. Y la prueba es lo que se agarran al tema todos. Al menos la responsabilidad patrimonial de la Administración, esa es una vía. Sí. Esa es una vía, sí señor. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Les deseo un buen fin de semana en lo que queda del mismo y desde luego les agradezco estar pendiente del programa, como agradezco a ustedes cuatro que hayan querido estar en él y que hayan expresado sus opiniones con rigor, con valentía y con la marca general de la casa, que es la libertad. Hasta el próximo fin de semana.